Muy buenas tardes, queridos compañeros y el doctor, nuestro tutor, el doctor Pascual Moreno. Mi trabajo de hoy habla acerca de lo que es el imaginario colectivo en la enseñanza de la química en el contexto de la educación secundaria. Cómo aplicar los multimétodos y en este caso el método secuencial, ¿verdad? El método explicativo secuencial aplicado a mi proyecto de investigación. La química no puede seguir teniendo sentido solo para los químicos, sino debe estar planteada en situaciones que promuevan una explicación química relevante. Por ello, los docentes deben seguir la pista de la química en situaciones complejas, referidas a contenidos temáticos. El método mixto, diseño explicativo secuencial, hace una fusión entre lo que es el método cuantitativo y el método cualitativo, donde él recoge los datos cuantitativos, después analiza esos datos cuantitativos, recoge a su vez los datos cualitativos, analiza los datos cualitativos y después se produce una interpretación de los datos completos. Ese diseño explicativo, ese diseño mixto, diseño explicativo secuencial, se cumple en tres fases. La primera, recaba datos cuantitativos y los analiza. La segunda, recoge y evalúa los datos cualitativos. Y después integra e interpreta esos datos. El diseño explicatorio secuencial consiste en colectar los datos al mismo tiempo que emergen los resultados. Los resultados se analizan secuencialmente en dos fases. La aplicación del método, que comienza generalmente con los datos cuantitativos, y luego la recolección de los datos cualitativos, donde se interpretan por separados tanto los datos cualitativos como los datos cuantitativos. La recolección del multimétodo de los datos se aplica mediante diferentes instrumentos, como cuestionarios en los datos cuantitativos, observación, pruebas estandarizadas, recolección de información de indicadores, análisis de datos secundarios de registro, documentación, simuladores y otros. En los datos cualitativos, la observación, las entrevistas, los grupos de enfoque, recopilación de documentos, registro de materiales y artefactos, biografías e historias de vida. Se aplica al imaginario colectivo en la enseñanza de la química, donde se va a analizar el perfil tanto profesional como el perfil profesional de uno de los entes más importantes de la investigación, que es el docente, analizando su didáctica y su intención pedagógica, con la finalidad de ¿qué? Bueno, de construir el imaginario colectivo en la enseñanza de la química, en la educación secundaria. El diagnóstico que se realizó en la investigación en el contexto de la educación secundaria, instituciones públicas, el Distrito Escolar número 1, Parroquia La Concordia, donde se realizó un diagnóstico donde el docente, por ser un autoritarismo memorístico, enciclopedista, lineal, descontextualizado, y esas consecuencias lo que traen: enseñanza enciclopedista, aprendizaje memorístico, la desmotivación por la ciencia, la carencia de una formación personal en el contexto. ¿Para qué? Para construir una aproximación teórica del imaginario colectivo en la enseñanza de la química en el contexto de la educación secundaria. ¿Cómo debe ser la enseñanza? Ese imaginario colectivo, en el proyecto hay tres fases. En los antecedentes tenemos antecedentes internacionales, nacionales y regionales. Y en las bases teóricas, nuestros constructos, que son imaginario colectivo, enseñanza de la química y la educación secundaria. Cada una de ellas tiene unas dimensiones específicas. Ese imaginario colectivo en la parte cuantitativa posee un nivel de investigación, su diseño, la técnica de recolección de datos, la validez y la confiabilidad y las técnicas de procesamiento de datos. Para la población vamos a utilizar los 5 liceos que integran este distrito escolar número 1.
Cada uno de ellos posee directivos, coordinadores, docentes y estudiantes. Vamos a analizar cada una de esas de esos tres entes importantes en el proyecto de investigación. Bueno, uno de los actores más importantes son los docentes, ¿verdad? Ahí vamos a analizar tanto su perfil personal como su perfil profesional, dónde fueron graduados, cuántos años de servicios poseen, ¿verdad? Cuál es la edad que posee cada uno de ellos, su sexo, los años de experiencia. Vamos a analizar todo para observar cada uno de los entes de la investigación, en este caso docentes, estudiantes, también comunidad y también directivos. Bueno, se aplicará la parte cualitativa multimétodos. Vamos a hacer unas entrevistas a profundidad de los docentes que imparten la cátedra de química, aplicando también cuestionarios a estudiantes de tercero, de cuarto y de quinto. Se realizará una triangulación de esos datos y se hará la triangulación de los datos para analizar posteriormente tanto los datos cuantitativos como los datos cualitativos que se obtengan, para tener una mayor diversidad en cuanto a los resultados que se deseen. Se debe realizar o se realizó un diagnóstico cualitativo que arrojó diferentes experiencias, ¿verdad? De entre ellas, algunos docentes se preocupan por la investigación dentro del aula. Asimismo, en opiniones de los estudiantes que contradice al docente, estas algunas veces utilizan como recurso facilitar el aprendizaje de libros. Por otro lado, los docentes algunas veces retroalimentan el contenido abordado. Esos son diagnósticos cualitativos que se hicieron tanto de estudiantes como docentes. Los objetivos de la propuesta: bueno, construir una aproximación teórica del imaginario colectivo en la enseñanza de la química en el contexto de la educación secundaria. Para llegar a ello se debe develar el imaginario real de la enseñanza de la química. ¿Cómo debe ser? Reconfigurar ese imaginario, ¿verdad? La factibilidad de la propuesta: hay factibilidad institucional, factibilidad técnica, humana, factibilidad social y una factibilidad teórica. Y terminamos con un pensamiento de Benz, 1975. Los profesores deben ser investigadores dentro del aula, tienen que preocuparse por los intereses de los estudiantes para poder conciliar tanto la teoría como la práctica. Es muy importante saber utilizar este método o aplicar los multimétodos a todas las investigaciones, porque facilita una gran diversidad a los datos que se obtienen para poder tener una mayor afinidad con las teorías que se van a proponer en las tesis doctorales. Muchas gracias, queridos compañeros, estimado doctor Pascual.